aplicar la regla de la cadena a funciones de varias variables. Recordemos que en cálculo de una variable teníamos una y que dependía de x y que podíamos hacer que x dependiera de otra variable llamada t. Entonces tendríamos una y que dependía de una g de t. Es decir, una función depende de la otra. Y para aplicar la regla de la cadena lo que hacíamos era derivar. Para derivar y respecto de t, derivábamos y respecto de x y después x respecto de t. Esta regla se aplicaba para todas las derivadas que resolvíamos. Recordemos eso. Ahora, para cálculo de varias variables tenemos varias opciones. Un ejemplo es tener z, que es función de x y de y, pero a su vez x es función de t y y también es función de t. Entonces, para encontrar la derivada parcial de z respecto a... Perdónenme. Es como es la misma variable, es la derivada total. La derivada total de z respecto a t, tendremos que obtener la derivada parcial de z respecto de x y multiplicarla por la derivada total de x respecto de t, para que así se cancele dx con dx y me quede dz en dx, pero también el aporte de dy, así como lo vimos en el diferencial total. La derivada parcial de z respecto de y multiplicada por la derivada total de y respecto de t. Es muy importante que nosotros especifiquemos bien cuáles son derivadas parciales y cuáles totales. Esta es parcial porque z depende de x y de y, pero esta es total porque x nada más depende de t, y nada más depende de t. Y esta es total porque al final en la sustitución sería f de g de t y de h de t, entonces z terminaría siendo dependiente de una sola variable. Nos es muy útil para simplificar las operaciones y los términos. Ahora, si yo quiero trabajar, voy a dejar esta fórmula aquí, pero recuerden que es la fórmula que vamos a aplicar cuando tengamos funciones de este tipo de sustituciones. Les estoy mostrando cómo crear las fórmulas y después las podemos aplicar. Un ejemplo ahora sería que tuviéramos una función de x y y, pero a su vez x y y ambas dependen de s y de t, es decir, de dos variables. ¿Cómo haríamos? Aquí sí tendríamos que obtener derivadas parciales. La derivada parcial de z respecto de s, que es la nueva variable, sería la derivada parcial de z respecto de x por la derivada, ahora sí, parcial de x respecto de s. Se va de x con dx y me queda z y de s. Más la derivada parcial de z respecto de y por la derivada parcial de y respecto de s. Ahora, si yo quiero obtener la derivada parcial de z respecto a t, tiene que ser la derivada parcial de z respecto de x por la derivada parcial de x respecto de t, más la derivada parcial de z respecto de y por la derivada parcial de y respecto de t. Y creo que así podemos entender mucho mejor cómo sacar estas fórmulas para poder derivar con la regla de la cadena. La pueden anotar, la pueden conservar, pueden pausar el video si la necesitan. Esto se puede extender a muchas más variables, a las variables que quieran. Por ejemplo, si tengo una función f de x, y z que depende x de t, y de t y z de t, entonces la derivada total de w respecto a t, es una única variable, sería derivada parcial de x respecto a, perdónenme, de w respecto a x, que se puede, eso se puede hacer, por la derivada total de x respecto a t, más la derivada parcial de w respecto a y por la derivada total de y respecto a t, más la derivada parcial de w respecto a z por la derivada total de z respecto a t. Y así me queda la derivada de w respecto a t. Ahora, si tuviera una función de tres variables, pero ahora x por una función de s y de t, y una función de s y de t, y z una función de s y de t, ¿qué tendría que hacer? Tengo que derivar la derivada parcial de w respecto a s es la derivada parcial de w respecto a x por la derivada parcial de x respecto a s, más la derivada parcial de w respecto a y por la derivada parcial de y respecto de s, más la derivada parcial de w respecto a z por la derivada parcial de z respecto de s. Y si quiero obtener la derivada parcial de w respecto a t, tendría que ser
derivada parcial de w respecto a x por la derivada parcial de x respecto a t, más la derivada parcial de w respecto a y por la derivada parcial de y respecto a t, más la derivada parcial de w respecto a z por la derivada parcial de z respecto a t. Y así, si tuviera tres variables, bueno, podría hacer las tres derivadas parciales. Así es como funciona de manera general la obtención de las fórmulas para aplicar la regla de la cadena. Vamos a aplicarla a algunos ejemplos. Por ejemplo, tengo la función w es igual a x cuadrado por y menos y cuadrada. Pero también tengo que x es igual a seno de t y que y es igual a e a la t. Ok, y quiero obtener la derivada de w respecto a t cuando t es igual a 0. Bueno, eso lo vamos a obtener al final. ¿Qué voy a hacer? No necesito sustituir las funciones, sino aplicar regla de la cadena. Para obtener la derivada de w respecto a t, tengo que obtener la derivada parcial de w respecto a x por la derivada total de x respecto a t, más la derivada parcial de w respecto a y por la derivada total de y respecto a t. Voy a obtener cada una por separado. La de w respecto a x es 2xy. La de w respecto a y es x cuadrada menos 2y. La de, ahora vamos a estas, la de w, la de x respecto a t es coseno de t, y la de y respecto de t es e a la t. Por lo tanto, la derivada de w respecto a t quedaría así: 2xy. Pero hay un problema, que va a ser en función de t, entonces no podemos dejar x y y ahí. Tenemos que sustituir estos valores. En lugar de poner 2xy, yo voy a poner aquí, lo voy a escribir acá. Voy a bajar esta, x cuadrada menos 2y. Y se va a poner 2 por x, que es seno de t, por e a la t. Es decir, 2e a la t, seno de t. Y esta sería x al cuadrado, que sería seno cuadrado de t, por, menos 2y, menos 2 veces e a la t. Y ya las puedo sustituir entonces en la ecuación. Ahora sí. 2e a la t por seno de t, que es 2xy, es esta derivada, por la derivada de x respecto a t, que sería coseno de t, más la derivada de w respecto a y, que es seno cuadrado de t, menos 2e a la t, por la derivada de y respecto a t, que es e a la t. ¿Y qué obtengo? Obtengo que esta derivada que quiero encontrar es, tengo e a la t como factor común, lo puedo sacar, e a la t, y me queda 2 seno de t por coseno de t, más seno cuadrado de t, menos 2c a la t, sí. 2 seno de t por coseno de t, más seno cuadrado de t, menos 2e a la t. Ahora, tengo que evaluarla en el punto cuando t es igual a 0. Bueno, la evalúo. La derivada evaluada en t igual a 0 sería e a la 0 por 2 seno de 0 por coseno de 0. Sabemos que seno de 0 es 0 y coseno de 0 es 1, entonces se van aquí, da 0, más seno cuadrado de t, que esto es 0, menos 2 por e a la 0, es decir, nos da menos 2 por 1, pues es menos 2. Ese es el valor de la derivada. Un tip: no es necesario, cuando tenemos condiciones que evaluar, nos podemos ahorrar esta parte algebraica de simplificación si evaluamos directamente desde las derivadas parciales y después las sustituimos. Voy a borrar esta parte, pero eso es muy importante. Si no tuviéramos condiciones, sí habría que hacer y presentar esta derivada. Pero ahora que las tenemos, bueno, nos podemos ahorrar esa parte y evaluar directamente. Miren. Evalúo aquí, me queda 2 por e a la 0 por seno de 0, es decir, 0. Aquí, evalúo coseno de 0, da 1. Aquí e a la 0, da 1. Y aquí, seno cuadrado de 0 menos 2 por e a la 0 nos da
menos 2. Y entonces al sustituir en la fórmula nos queda 0, que es la derivada de w respecto a x, por la derivada de x respecto a t, que es 1, más la derivada de w respecto a y, que nos da menos 2, por la derivada de y respecto a t, que nos da 1. Entonces esto da 0 y el resultado es menos 2. Es el mismo resultado y fue un poco más rápido. Ayuda mucho tener condiciones.